Ah, hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es José Luis García García, el Doc Pepe, y el día de hoy vamos a hablar de vasculitis asociada a ANCA y glomerulonefritis pausoinmune. Y como en todo, pues vamos a empezar hablando por definiciones. Las vasculitis mediadas por ANCA son vasculitis de pequeño y mediano vaso que no forman depósitos inmunocomplejos de manera usual y frecuentemente se asocian a la presencia de esos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos por sus iniciales en inglés. ANCA es lo mismo que anticuerpo anticitoplasma de neutrófilos en español. Existen diversos ANCAs específicos que nos generan patrones en la microscopía por la inmunofluorescencia, que pueden ser patrones perinucleares o patrones citoplasmáticos. Más adelante vamos a entenderlo mejor, pero esos patrones específicos los podemos conocer como p-ANCA, que sería lo mismo que un antimieloperoxidasa, o un c-ANCA, que sería lo mismo que un antiproteinasa 3. Más adelante vamos a entender un poquillo mejor, pero vámonos, back to the basics, vayamos como a lo básico nuevamente. Entonces, recordemos que son las vasculitis, es una inflamación, o sea, de sus etimologías griegas, es la inflamación del endotelio vascular y como podemos recordar, tenemos distintas clasificaciones. Una de las más importantes es de acuerdo al tamaño del vaso sanguíneo. Las dividimos en vasculitis de grandes vasos, donde va a estar englobada la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes. También tenemos vasculitis de mediano vaso, de vasos de mediano calibre, que son la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Y aquí viene lo interesante, las vasculitis asociadas a ANCA, que como ya lo decíamos, no suelen generar inmunocomplejos, pero sí tienen en común la producción de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, cosa distinta a las otras vasculitis que también son de vaso pequeño, pero sí forman complejos inmunes, como la vasculitis por crioglobulinas, la vasculitis de Heno-Schönlein, incluso otros tipos de vasculitis como bueno, las que van dirigidas a complemento, para que tengamos un poquillo más de noción, porque de hecho a mí me parece que las vasculitis son un tema genial, sí, muy importante, lo de reuma, lo de nefro, pero el internista se dedica también pues a detectar a veces estos pacientes, pero siempre necesitamos como el apoyo de más equipo, no un equipo multidisciplinario, y vamos a ver ahorita por qué. Vayamos ahora sí a lo que les comentaba hace ratito, que de dónde sale los dichosos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, de dónde sale el ANCA y por qué les decimos que son C-ANCA y P-ANCA. Vayámonos a un ejemplo sencillito. Aquí vemos, voy a ver si puedo sacar la flechita, el puntito rojo, de lujo. Pues aquí vemos un neutrófilo. Los neutrófilos pues son parte del sistema reticuloendotelial, del sistema de defensa, del sistema inmunitario, valga la redundancia, donde estos producen distintos compuestos que le van a ayudar a destruir ya sea a patones asociados a daño, a DAMPs, a PAMPs, ya sea a microorganismos, agentes externos, algo que nos esté generando daño, producen citocinas, distintas citocinas que ayudan al proceso de fagocitosis, que ayudan al proceso de degranulación, a la quimiotaxis, etc., etc. Dentro de esos gránulos, dentro del núcleo de nuestro neutrófilo, este produce gránulos de mieloperoxidasa, de ahí el PANCA, o sea, mieloperoxidasa, la mieloperoxidasa está dentro del núcleo de nuestro neutrófilo. Y entonces, cuando tenemos una enfermedad mediada por anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, hay una formación anómala de anticuerpos que van dirigidos hacia esa mieloperoxidasa que está en el núcleo del neutrófilo. Entonces, cuando haces una inmunofluorescencia, los ves al microscopio, lo que vas a encontrar es que vas a ver células iluminadas, porque
van a estar dirigidos esos anticuerpos sobre el núcleo del neutrófilo, porque recuerden, dentro del núcleo está la mieloperoxidasa y ahí se va a formar el patrón de anticuerpos que van a estar alrededor del núcleo del neutrófilo, perinucleares. Entonces, vayámonos con una oración para entenderlo mejor. Hay formación de anticuerpos perinucleares que van dirigidos contra la mieloperoxidasa. Y como tienen un patrón perinuclear, porque la mieloperoxidasa está dentro del núcleo del neutrófilo, vamos a ver este patrón de P ANCA de perinuclear, que va dirigido contra la mieloperoxidasa, ¿vale? Esto es un poquillo muy importante, de hecho, porque nos va a determinar cómo tratar a este tipo de pacientes. Ahora vayámonos, ahora sí a entender de dónde viene CEANCA. Ahora CEANCA los CEANCA son anticuerpos dirigidos contra la proteasa 3 de los neutrófilos. ¿Qué pasa con la proteasa 3? La proteasa 3 no está dentro del núcleo del neutrófilo, a diferencia de la amiloperoxidasa, sino que la proteasa 3 está distribuida dentro del citoplasma del neutrófilo. Entonces, aquí la formación de autoanticuerpos los vamos a ver en el citoplasma. Entonces, SEANCA es de citoplasmático, anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo que están en el citoplasma. Citoplasma SEANCA. Entonces, anticuerpos citoplasmáticos de ahí, SEANCA, dirigidos contra la proteasa 3. Entonces, hay que recordar que los ensayos de inmunofluorescencia hacen que tengamos aquí una inmunofluorescencia o le damos como esa tinción, esa coloración inmunofluorescente a los anticuerpos a los que vamos dirigidos y se van a iluminar cuando los estemos observando. Entonces, en el patrón de CEANCA vamos a ver anticuerpos citoplasmáticos dirigidos contra proteasa 3, como lo podemos ver aquí en esta imagen, que está iluminado todo el citoplasma, a diferencia de los PEANCA, que solo está iluminada el patrón perinuclear. Espero que haya quedado un poquillo más claro de dónde sale PEANCA y de dónde sale CEANCA de una manera un poquillo más didáctica. Así, continuamos. Entonces, ¿por qué es importante saber si son CEANCA o PEANCA? Tenemos muchísimas enfermedades, sobre todo vasculitis de distintos tipos, en los cuales vamos a encontrar los patrones de CEANCA o PEANCA en un porcentaje distinto. Por ejemplo, como podemos ver aquí, en distintas enfermedades como la granulomatosis con poliangiitis, vamos a tener un predominio de CEANCA, mientras que en otras enfermedades como la poliangitis microscópica, vamos a tener predominio de PEANCA, de los antimieloperoxidasa. Otras enfermedades como la granulomatosis con poliangiitis eosinofílica o el anteriormente llamado Church-Strauss tiene un predominio de PEANCA. Las vasculitis que están limitadas a riñón en un 80% van a presentar PEANCAs positivos y las vasculitis inducidas por drogas nos van a dar hasta un 90% de PEANCA positivo. Tenemos otras condiciones que no son vasculitis, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico y la endocarditis, en las cuales vamos a encontrar presencia de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Vayamos a una clasificación más allá, porque estamos hablando del tema de vasculitis asociadas a ANCA. Aquí vamos a tener cuatro grandes grupos, bueno, más bien tres grandes grupos de enfermedades bien estructuradas, conocidas, que incluso tienen una clínica particular. Entonces, vamos a tener tres grandes grupos. La granulomatosis con poliangiitis, que antes era conocida como la granulomatosis de Wegener. Eh, Importante acá, si lo recordamos como GPA,
de granulomatosis con poliangiitis no será más sencillo porque las guías Cádigo incluso ya tienen las abreviaturas dirigidas para hacer las lecturas un poquito más amenas de sus guías. También las poliangiitis microscópicas o PAM es otro grupo de vasculitis y finalmente otra que está englobada en otro grupo distinto que incluso tiene un tratamiento que no va a ser similar a la PAM ni a la GPA, es la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, antes llamada Chorg-Strauss, pero de todos modos vamos a hablar de ella. Y justo, también hablábamos de que puede presentarse como nefritis rápidamente progresiva de manera aislada, o sea, sin afectación sistémica. Y eso se conoce como vasculitis renal limitada. Recordemos un poquito de lo que hablamos, de qué son los PEANCA, qué son los SEANCA, hacia dónde van dirigidos. Y básicamente la fisiopatología es sencilla. Aquí estamos resumidos en este core curriculum de la revista americana de nefrología, en la cual pues hablamos de que los CEANCA y los PEANCA van a activar a los neutrófilos. Estos van a liberar enzimas y radicales libres que van a dañar el endotelio capilar del glomérulo y eso va a llevar a inflamación y a necrosis. Por supuesto, vamos a tener que va a haber reclutamiento de células T, más monocitos, estas redes de neutrófilos que producen, estas redes que producen los neutrófilos precisamente también, como un método de fagocitosis dirigido contra DAMPs. Y ese daño necrosante pues, puede formarse en milunas en las biopsias renales, porque recuerden, pues tenemos un daño endotelial y un sitio ricamente vascularizado en nuestro organismo, pues es la nefrona. Aquí podemos ver que el daño necrosante puede formarse en milunas en la biopsia renal y pues importante lo que comentábamos, son glomerulonefritis pausinmunes, es decir, que no generan depósitos, pero sí pueden generar necrosis focal y proliferación extracapilar con esas semilunas. Y podemos ver distintas fases del progreso de esa enfermedad, como semilunas epiteliales, y aquí vemos esta semiluna, semilunas fibrocelulares, aquí también vemos esta parte, y una semiluna fibrosa toda fea. Entonces, cuando hablamos de fibrosis, usualmente hablamos de un daño extenso, prácticamente irreversible. Hablemos un poquito del cuadro clínico, porque me van a decir, Doc Pepe, ¿y cómo yo identifico este tipo de enfermedades, estas vasculitis? O sea, ¿qué clínica tienen? ¿Cómo voy a sospechar que probablemente mi paciente esté en el contexto de una vasculitis de este tipo? Usualmente, les voy a ser sincero, se presentan como síndromes nefríticos que les inicias un abordaje, les tomas biopsia y ya la biopsia te da la respuesta. Pero a veces son pacientes que pueden tener una clínica más florida que podemos incluso tomar o no tomar en cuenta durante nuestra terapéutica y nuestro camino diagnóstico. Entonces hay que recordar ciertas cosas. ¿Hay manifestaciones renales? Claro que sí. Lo que ya hablábamos, un síndrome nefrítico, una hematuria microscópica, puede ser incluso macroscópica, proteinurias de rangos no nefróticos e insuficiencia renal rápidamente progresiva. Pero podemos también encontrarnos en contexto de manifestaciones sistémicas como hemorragias pulmonares, porque acuérdense, son vasculitis. Los vasos sanguíneos de pequeño calibre y mediano calibre están todo el organismo. Entonces pueden haber síntomas generales como, o sistémicos, como ya lo decía, hemorragia pulmonar, que se puede presentar como una dificultad respiratoria, una hemoptisis, sobre todo, por ejemplo, yéndonos al mundo de la granulomatosis de Wegener o poliangiitis, granulomatosis con poliangiitis, encontramos sintomatología de otorrinolaringología, como es sinusitis o una otitis. Si nos vamos al mundo de la PAM, podríamos hablar de datos neurológicos como una mononeuritis múltiple. Y pues ya ni se hable de otras lesiones como púrpuras o lesiones cutáneas. Abordemos cada enfermedad un poquito más a fondo, solo un poquito, no tanto.
y vamos a ver algunas características. Por ejemplo, en la poliangiitis microscópica. Esta es una vasculitis necrotizante, como ya decíamos, de pequeño vaso, típicamente de pacientes añosos. Se van a presentar con síntomas generales como la glomerulonefritis rápidamente progresiva y datos de hemorragia pulmonar. Aquí les muestro una radiografía pues, que tomé de esta página web de Humoimagen, en la cual habla de un patrón de hemorragia alveolar masivo a nivel bilateral. Dos tercios de los pacientes que tienen poliangiitis microscópica van a presentar mononeuritis múltiple y usualmente no hay granulomas y casi el 90% va a tener ANCA y la mayoría de esos ANCA en la PAM van a ser P-ANCA, antimieloperoxidasa. Entonces, la poliangiitis microscópica está asociada a P-ANCA, a mieloperoxidasa, mononeuritis múltiple y hemorragia pulmonar. Usualmente es un paciente añoso con glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿vale? Para que pues vayamos reforzando esos temas. Sobre todo si a ustedes les gusta escuchar más que ver estas videoclases, que yo les recomiendo, que es como un gran repaso. Al menos yo trato de ser muy reiterativo para que podamos memorizar juntos estos temas. Ahora vayamos a otra vasculitis, igual bien importante, que es la granulomatosis con poliangiitis, antes llamada granulomatosis de Wegener. Ya sabemos, por ciertos contextos históricos, el doctor Wegener, la neta, sí hacía como, hizo grandes aportes a la medicina, eso no se niega, pero pues también iba en contra de muchos estatutos de bioética. Trabajó, bueno, ya saben, la palabra con N, era nazi. Entonces, eh, pues no hizo labores, hizo gran labor médico, sí, pero pues a costa de muchas vidas humanas muy inocentes, claro está, y pues ya no tenemos que recordar, al menos no tenemos que hacer memoria de gente que hizo más daño que bien. Entonces, de aquí en adelante pensar en granulomatosis con poliangiitis, aunque los de la vieja escuela, pues se nos hace un poquillo difícil. Yo ya me estoy diciendo de vieja escuela, pero bueno, al menos así lo aprendimos. Pero tratar de recordar granulomatosis con poliangiitis, antes llamada de Wegener, es una vasculitis necrotizante de vaso pequeño y también de mediano, y se forman granulomas a distintos niveles, tiene un curso más agresivo, hay manifestaciones típicas, lo que ya les decía, otorrinolaringológicas, como la rhinositis, sinusitis, úlceras nasales, nariz sencilla de montar, como aquí pueden ver. Entonces, usualmente si es un paciente que viene de la consulta de otorrino, nos lo refieren que tiene pólipos nasales, quizá, y otorrino nos los manda, porque incluso pueden ver esas deformaciones a nivel nasal. No nacen con ellas, sino que la vasculitis progresa, se genera necrosis en el tabique nasal, lo cual genera la deformación del mismo. Entonces son pacientes que tienen, pues, que se la viven con pansinusitis y realmente no le hacemos, no atacamos a la enfermedad estructural de base, que es la granulomatosis con poliangiitis. Entonces, ojo, paciente de otorrinolaringología con pólipos nasales, con pansinusitis y que tiene otra sintomatología y signos mixtos, también sospechar en una granulomatosis con poliangiitis. También tienen manifestaciones respiratorias, por ejemplo, hay infiltrados pulmonares en forma de granulomas que pueden estar cavitados. Y más del 80% van a ser ANCA positivos, P-ANCA, que diga C-ANCA, antiproteinasa 3. O sea, granulomatosis de Wegener o granulomatosis con poliangiitis son C-ANCA, más del 80% de los casos. C-ANCA, o sea, antiproteinasa 3. ¿Qué otros síntomas pueden tener estos pacientes? Bueno, puede haber escleritis, como vemos en esta imagen, escleritis, proptosis, dacrocistitis, lo que ya decíamos, rinitis, sinusitis, perforación
rectal, la nariz en silla de montar, las úlceras nasales, miocarditis, por supuesto, pericarditis, endocarditis, glomerulonefritis también rápidamente progresivas, meningitis, hemorragias intracraneales, vasculitis del sistema nervioso central, estenosis subglótica, estenosis traqueal, los síntomas respiratorios, tos, hemoptisis, dolor precordial, disnea, lesiones cutáneas, vasculitis leucocitoclásticas, nódulos cutáneos, úlceras, incluso gangrena, neuropatías periféricas. Es como un dato curioso, el primer paciente que yo pude ver y que se me hizo un caso interesante en mi internado médico cuando roté por medicina interna fue un paciente con granulomatosis de Wegener. Entonces son cosas que al inicio no entiendes y te parecen muy difíciles y complicadas, pero espero que el día de hoy podamos acercarnos un poquito más a estas enfermedades y saber, si bien no cómo tratarlas, pero sí cómo abordarlas y cuándo sospechar en este tipo de pacientes. Bueno, vamos a continuar. Otra enfermedad, igual, la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Bien difícil, pero aquí la clave es eosinofílica, o lo que antes conocíamos como una enfermedad de Churg-Strauss. También es una vasculitis, pero no suele parecer una vasculitis de inicio. Estos pacientes tienen clínica respiratoria en más del 90% de los casos. Pueden incluir rinitis alérgica, asma bronquial, neumonía eosinofílica, hemorragia alveolar, aparición de infiltrados pulmonares migratorios o evanescentes, que eso es lo interesante en estos casos. Puedes tener un paciente que justo ves una consolidación, un infiltrado alveolar, de pronto a nivel basal derecho. Tomas una radiografía de control, quieres ver cómo va tu tratamiento, patología en la que tú estés sospechando. Yo no voy a dar pistas ni nada, pero tú quieres ver una radiografía de control. Y de pronto ya no está el infiltrado pulmonar a ese nivel basal, sino de pronto lo encuentras a nivel apical. O vamos más lejos, en tu propia clínica, escuchas a nivel, porque no te liberan la radiografía, vamos a pensar, ¿no? El peor de los casos. No nos liberan la radiografía, pero auscultamos un día al paciente, tiene ahí sus estertores a nivel basal, y de pronto ya no los tiene el otro día, pero ya están a nivel apical, ya están a nivel medio. Entonces, eso es un infiltrado pulmonar migratorio o evanescente, que también podría sospechar, no sé, también en un síndrome de Loeffler, que hay el ascaris lumbricoide ande migrando y te esté generando esa clínica y esa sintomatología. Usualmente, estos pacientes se presentan como asmas de difícil control. Pueden estar ya hasta en un cuarto, en un quinto escalón de las guías terapéuticas de Gina y no está jalando. Entonces hay que sospechar. Incluso ya es un paciente que está con tratamiento con anticuerpos monoclonales y de plano no jala. Entonces hay que sospechar fuertemente mucho Strauss, porque lo que les comento es bien importante. Se presentan con sintomatología respiratoria refractarias a tratamientos. Son pacientes con eosinofilia, eso claro está, pero también puede haber una clínica cutánea. En un 65% de los casos también puede haber datos de alteraciones cardiovasculares, gastrointestinales, neurológicas, incluso neuropatías periféricas. Y a nivel histológico, los granulomas se acompañan de vasculitis con predominio, aquí como podemos ver esta imagen, predominio de eosinófilos. Y al menos solo el 50% de estos pacientes tienen ANCA positivo y suelen ser P-ANCA. Entonces, una diferencia importante. Short-Strauss, P-ANCA, Wegener, C-ANCA. ¿Sale? Y PAN, P-ANCA. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico? Bueno, aquí un cuadrito, ¿no? Es lo que usualmente vamos a pedir. Laboratorios, pues podemos detectar una elevación de creatinina, elevación de urea, ANCAS positivos, en orina vamos a encontrar hematurias, cilindros hemáticos, proteinuria, pero la biopsia renal al final va a ser la clave, o sea, cuando la función renal comienza a deteriorarse,
Es ahí cuando más somos incisivos en nuestro camino diagnóstico terapéutico. Pues las biopsias, como les digo, son la clave. Podemos encontrar glomerulonefritis necrosante con semilunas o a veces sin depósitos inmunes, lo cual es confirmado por la inmunofluorescencia. Vámonos con este algoritmo, está muy padre, en el cual hablamos del abordaje diagnóstico. Primero, ¿cómo encontramos al paciente? Paciente que se presenta con una disminución rápida de la función renal. Le haces un uroanálisis, la tira reactiva para un dipstick de orina, y te da positivo para proteinuria y para hematuria. Entonces, hacemos un sedimento urinario. Y en el sedimento urinario encontramos que hay hematuria de tipo glomerular o piuria sin una infección, una piuria aséptica. Cuando decimos que tenemos un sedimento tenemos hematuria de tipo glomerular, cuando encontramos acantocitos o eritrocitos dismórficos, como estrellados por el paso a través de esa membrana que ha tenido la disrupción. Bueno, ya encontramos eso en nuestro sedimento urinario. El siguiente paso a seguir es, hay que considerar si ese paciente tiene la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Si sí es así, entonces ahora sí evaluamos otros signos y síntomas extrarrenales. Lo que ya vimos, todo el mundo que ya vimos, de, puede tener datos respiratorios, puede presentarse o debutar con una hemorragia alveolar, podemos sospechar que tiene neuropatías periféricas, mononeuritis múltiple, paciente que se presenta con afectación otorrinolaringológica. Por supuesto que hay que sospechar que estamos ante el contexto de una vasculitis asociada a ANCA. Entonces, ahora sí, vamos a obtener marcadores serológicos dirigidos, o sea, ANCAs, PANCA, vamos a pedir PANCA, vamos a pedir CANCA, vamos a pedir anticuerpos antinucleares, anticuerpos antimembrana basal glomerular y anticuerpo y complemento, por supuesto, para ver si estamos consumiendo complemento en esta enfermedad. Vamos a excluir presencia de infecciones, vamos a excluir hepatitis B, hepatitis C, vamos a excluir infección por VIH principalmente. Y vamos a obtener, aquí sí es necesario, o sea, de cajón, glomerulonefritis rápidamente progresiva, se pide una biopsia renal, que es el pilar del diagnóstico y el tratamiento para diferenciar entre una enfermedad y otra. Y ahora bien, ¿cómo decimos el tratamiento, no? Doy tratamiento, hago una biopsia, ¿qué hago? Bueno, vámonos por pasos. Si sospechamos que tenemos una vasculitis renal y tenemos una presentación clínica compatible con rangos positivos de PANCA o CANCA y estamos en un centro con experiencia en este tipo de enfermedades, por supuesto que iniciamos tratamiento. Tomamos biopsia también, pero en lo que esperamos el resultado de la biopsia, nosotros ya estamos tratando la enfermedad. ¿Cuál es la otra alternativa? Que tenga una presentación clínica compatible con una vasculitis, pero haya negatividad en PANCA y CANCA. Pero si no hay contraindicación para la biopsia, hacemos la biopsia y nos esperamos el resultado. La biopsia nos puede dar distintos patrones, como por ejemplo un patrón de esclerosis, cuando hay más de 50% de glomérulos esclerosados, cuando hay lesiones focales o lesiones en semiluna o incluso mixtas, lesiones mixtas. Importante, ¿cómo vamos a dar el tratamiento? Yo no soy nefrólogo, primero se los digo, soy internista, pero pues todo está en las guías, todo está en las guías y pues vamos directo. Lo que nos dice la revista americana de nefrología y lo que nos dicen las guías Caribo del 2022, pues básicamente hay una fase de inducción, una fase aguda. Usualmente damos tratamiento con corticosteroides más un inmunosupresor, el que sea de la preferencia o lo que nos dicte la guía. Puede ser ciclofosfamida o rituximab.
En casos graves, cuando hay hemorragia pulmonar o el paciente tiene deterioro de la función renal que ya se está presentando en diálisis, sugieren dar manejo con plasmaféresis en casos seleccionados. Y después de esa fase de inducción, damos un tratamiento de mantenimiento, que puede ser con azatioprina o con rituximab. Hay que estar checando y vigilar las recaídas y evitar la progresión a una enfermedad renal crónica. Aterricemos un poquito más el tratamiento de los glucocorticoides. El tratamiento de esteroides va a implicar dos etapas. Primero, una fase de inducción que dura de 3 a 6 meses y va a tener como objetivo controlar rápidamente el proceso inflamatorio y minimizar el daño tisular. Y el segundo va a ser la fase de mantenimiento, que es en los siguientes 24 a 48 meses y va a tener como objetivo prevenir la recaída de la enfermedad. El tratamiento estándar para la terapia de inducción incluye combinación de esteroide con ciclofosfamida o rituximab cuando el paciente tiene una presentación clínica grave, o sea, hemorragia alveolar o glomerulonefritis rápidamente progresiva. En pacientes que tienen una enfermedad refractaria, y aquí es bien importante un nuevo concepto, refractariedad, que se define como ausencia de mejoría o empeoramiento de la actividad de la enfermedad al mes o al mes y medio, 4 o 6 semanas, se recomienda cambiar el agente de inducción inicial a un agente alternativo. Por ejemplo, si tú iniciaste con ciclofosfamida, cámbialo por rituximab, o al revés, si tú iniciaste con rituximab, cámbialo por ciclofosfamida. Vayamos un poquito más a fondo con el esteroide. Para las vasculitis activas, la guía de tratamiento actual sugiere iniciar esteroide en dosis alta, seguida de una reducción gradual de la dosis de ese esteroide. Por ejemplo, si hay una glomerulonefritis rápidamente progresiva o la hemorragia alveolar, se suelen brindar pulsos de metilprednisolona a una dosis de 500 a 1000 miligramos por día durante 3 días. Y después vamos a iniciar un tratamiento con prednisona oral a una dosis de 1 miligramo por kilogramo al día, con un máximo de 60 a 80 miligramos al día. Y vamos a continuar durante 2 a 4 semanas, tras lo cual vamos a iniciar ahora sí una dosis, una reducción gradual de la dosis. Esto de acuerdo a las guías KDIGO, ¿vale? Y respecto al tiempo de terapia, no existe un consenso sobre la mejor pauta de reducción y la duración de tratamiento con glucocorticoides para las vasculitis, pero en la mayoría de los ensayos la prednisona se reduce gradualmente de 5 a 10 miligramos a los 6 meses o se interrumpe el tratamiento ya en ese momento. Así, vamos con tratamientos más específicos como son ciclofosfamida y rituximab y al final nos vamos a ir a los algoritmos de tratamiento dependiendo en el contexto de enfermedad en el que estemos. Por ejemplo, las vasculitis que tienen manifestación orgánica y que son potencialmente mortales se tratan con lo que ya decíamos, una terapia combinada de esteroide más ciclofosfamida. Y este régimen, aunque es eficaz en más del 90% de los pacientes, también se ve limitado por la toxicidad considerable que genera la ciclofosfamida. Esta se puede administrar por vía oral o intravenosa y el tratamiento continúa de 3 a 6 meses hasta la remisión. Aquí yo doy el ejemplo de las presentaciones de ciclofosfamida que nos da la empresa de Baxter, ciclofosfamida para presentación intravenosa de 500 miligramos y ciclofosfamida en presentación vía oral, tabletitas de 50 miligramos. Hay un estudio bien importante, el estudio Cíclope, que nos habla de cómo brindar el tratamiento con ciclofosfamida y las conclusiones a las que se han llegado. Podemos dar ciclofosfamida ya sea por vía oral a una dosis de 2 miligramos por kilogramo al día o ciclofosfamida intravenosa a una dosis de 15 miligramos por kilogramo, pero cada 2 a 3 semanas, justo por 3 a 6 meses. Y no se encontró inicialmente una diferencia en la frecuencia de remisión entre ambos grupos, o sea, de que remite la enfermedad, ya sea con vía oral o con vía intravenosa. Sin embargo, la dosis acumulada es mayor en el grupo de administración oral.
¿Qué otra cosa nos da la administración oral? Además de que hay mayor dosis acumulada, que es de 16 miligramos contra 8 gramos, 16 gramos contra 8 gramos, la administración oral ha tenido mayor frecuencia de leucopenia. Sin embargo, en el seguimiento a largo plazo de este estudio del Cyclops, la ciclofosfamida oral demostró tener menor tasa de recaída. Entonces, entre una y otra, pues considerar. No hay que, deseas que tu paciente no tenga leucopenia o menor riesgo de leucopenia, piensa en una intravenosa, pero la vía oral te da mayor dosis acumulada, si bien te da mayor supresión, mayor tasa de leucopenia, pero te da menor tasa de recaída. Entonces, cada una tiene sus beneficios. Entonces, no hay algo que me diga, no te voy a indicar oral ni intravenoso. Una es mejor que la otra. En realidad, aquí sí es como del contexto en el que tu paciente se encuentra. Tenemos otras alternativas de tratamiento, como el rituximab, que solemos ofrecerlos a pacientes, por ejemplo, añosos o jóvenes, mujeres, hombres que están deseando tener hijos y no quieren que la ciclofosfamida pues se chute pues esa función, no los dejen a su espermia o no los deje pues en unas condiciones de esterilidad. Bueno, pues les podemos brindar rituximab como una alternativa, ya que pues hay que recordar que la toxicidad acumulativa de la ciclofosfamida es un dato importante a considerar porque pues necesitamos al menos terapias más seguras y al parecer rituximab se ha presentado como una terapia más segura. Hay que recordar, rituximab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el clúster 20 de las células tipo B, o linfocitos B. Y hay distintos ensayos clínicos controlados aleatorizados que nos han dicho cómo podemos utilizar el rituximab, los cuales son el estudio RAVE y el estudio RituxVax, que probablemente si usted es un residente en nefrología le vayan a hacer esa pregunta en su examen, también las preguntas con el examen del estudio Cyclops y las conclusiones, yo creo que son preguntas importantes a considerar, puesto que pues, cuando vamos a dar nuestros tratamientos tenemos que pensar también en los estudios que hay detrás de cada fármaco y patología a la que van dirigidas. ¿Qué nos dice el estudio RAVE? Aquí utilizaron, o más bien tomaron a pacientes con glomerulonefritis, con granulomatosis con poliangiitis, de nuevo diagnóstico o que estaban en recaída, que no habían tenido un uso de ciclofosfamida y pues les dieron el manejo con prednisona a dosis reducción durante 6 meses. Y aquí demostraron que rituximab no fue inferior a ciclofosfamida, sin embargo, sí tenía un poquillo más de casos de recaída. Rituxvax, ahí tomaron una muestra de pacientes que algunos ya tenían enfermedad renal severa, algunos incluso ya estaban en diálisis y dieron tratamiento concomitante de rituximab más ciclofosfamida y se permitió el uso de plasmaféresis. ¿Qué consideraciones importantes se tuvo ahí? Bueno, la plasmaféresis lava el rituximab, entonces pues, el procedimiento elimina el medicamento. Las dosis alternativas y eficaces más económicas de rituximab fueron de 1000 miligramos cada 2 semanas por 2 dosis, lo cual es similar al tratamiento que se le da a pacientes con artritis reumatoide. Si los pacientes tenían indicación con plasmaféresis, se tomaba en cuenta que el procedimiento elimina el medicamento de rituximab. Total, no había guías claras para el tiempo ideal de la administración después del dar rituximab cuando la plasmaféresis y aún no tenemos el tiempo ideal. Pero el Pexivas nos dio el resultado de que se puede evitar la plasmaféresis por 48 horas tras la primera dosis del rituximab. Vamos a tomar en cuenta esos dos estudios. Y así vamos, ya que tenemos ese contexto de tratamiento, ya que tenemos la clínica, yo creo que hasta voy a hacer un apartado aquí, para que lleguen aquí, aquí, y sepamos cómo tratar a los pacientes. Por ejemplo, si nos están llegando con una lesión renal que va de leve a moderada, ¿y qué hacer en cada contexto? Ya, sospechas que es una vasculitis, ya le pediste PEANCA, ya pediste SEANCA,
Y en el contexto de que te da un CEANCA positivo, vamos a hacer? Bueno, hay que evaluar si es un tratamiento, más bien si es un diagnóstico nuevo o si es una recaída. Cualquiera de los dos casos, cuando tenemos afectación leve o moderada con CEANCA positivo, o sea, anti-PR3, el tratamiento que se da es rituximab más glucocorticoides. Y creo que hay que grabarnos esto, el rituximab más glucocorticoides, porque también podemos ofrecer ese tratamiento a una lesión renal que va de leve a moderada que tenga PANCA positivo. A los PANCA positivos les puedo dar, ya sea si es un diagnóstico nuevo o una recaída, rituximab más glucocorticoides como primera de línea de tratamiento. Entonces, conclusión inicial, rituximab más glucocorticoide puedo considerarla como primera línea de tratamiento en un paciente que tiene una falla renal que va de leve a moderada. Es decir, que que no se ha ejecutado el riñón, que no ha terminado en diálisis todavía, ¿sale? Entonces, rituximab glucocorticoide es una buena opción. Y una vez que ya llegaste a la remisión, das terapia de mantenimiento, ya sea con azathioprina o con rituxi. Ahora bien, ¿qué otras opciones tenemos para una glomerulonefritis en la cual tenemos PANCA positivo y es de nuevo diagnóstico? Lo que ya decíamos hace rato, puedes dar rituximab más glucocorticoide u otras opciones como ciclofosfamida con glucocorticoide e incluso la guía americana nos habla de que puedes brindar micofenolato de mofetilo más esteroide. Y una vez que hayas logrado la remisión, das tratamiento de mantenimiento, ya sea con rituxi o azathioprina. Cambiemos de contexto. Ahora bien, nuestro paciente está en el contexto de que tiene una falla renal severa que incluso ya requiere diálisis y tiene o PANCA positivo o CEANCA positivo. Aquí prácticamente no importa si es PANCA o CEANCA positivo. El tratamiento que damos, ya sea un diagnóstico nuevo o un paciente en recaída, es o una terapia triple con ciclofosfamida más rituximab más esteroide o una terapia doble, ya sea con ciclofosfamida, no importa cuál, ciclofosfamida vía oral o intravenosa más esteroide. Tienes esas dos opciones, tienes que ser más agresivo en ese contexto de tratamiento. Y una vez que has logrado la remisión, puedes brindar rituximab o azathioprina. Y bueno, muy bien, hasta aquí con el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Pueden descargarlo con todo gusto. Pueden tomar capturas de pantallas a las diapositivas, que también las he hecho con mucho gusto para ustedes. Las pueden usar en sus exposiciones. El permiso se los brindo ya, de aquí es de manera escrita y verbal. Si me gustan dejar un comentario de, Doc Pepe, me agradó mucho tu clase, pues bienvenido. Pues nada, saludos, aquí, chao, chao.